La hegemonía liberal. El primer presidente electo en el periodo posterior al Frente Nacional, Alfonso López Michelsen, 1974-78, debe hacer frente a situaciones difíciles en tres áreas: la economía, la guerrilla y el narcotráfico. Análogamente, los gobiernos posteriores heredaron los mismos problemas. La afluencia de divisas provenientes de la bonanza cafetera y del tráfico ilícito de drogas creó un exceso de dinero circulante que en consecuencia ejerció presiones evidentes sobre la tasa de inflación. Para contrarrestar este efecto, López Michelsen estableció un programa de estabilización que incluyó medidas de austeridad, reducción del gasto público, programas de bienestar social, contracción del crédito y aumento de la tasa de interés. Para obrar en consecuencia, López Michelsen debió declarar el estado de emergencia económica, lo que le permitió aprobar, sin la mediación del legislativo, estas impopulares pero necesarias medidas económicas. Otro componente clave de la política económica de López Michelsen fue el diseño de mecanismos tendientes a mejorar la distribución del ingreso como base del programa denominado Para cerrar la brecha. El programa estaba dirigido fundamentalmente al sector rural, proponiendo el incremento de la productividad y el empleo en el campo mediante la integración del sector rural en el mercado monetario con el apoyo del Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI. El programa tuvo su mayor impacto, aunque temporal, en la reforma fiscal de 1974. Esta reforma, que entró en vigencia 2 meses después de que López Michelsen asumiera el poder, introdujo modificaciones sobre el impuesto a las ventas, impuestos a la exportación y los incentivos, aranceles, el tratamiento fiscal de los organismos gubernamentales y los impuestos sobre ingresos personales y corporativos. Los objetivos generales de este estatuto fiscal fueron: estructurar un sistema tributario más progresivo, reducir los efectos de distorsión del sistema tributario sobre la asignación de recursos, promover la estabilidad económica mediante la eliminación de la doble tributación y una mejoría de la construcción, simplificar la administración tributaria para mejorar el cumplimiento y la reducción de la evasión. El gobierno registró una mejora fiscal de corto plazo. Sin embargo, la inflación y la falta de eficacia en los procedimientos administrativos se mostraron incapaces de controlar la evasión de impuestos, que se fortaleció con la consecuente caída final de los ingresos fiscales. La austeridad que el gobierno de López Michelsen impuso en el país tuvo consecuencias impopulares. La inflación superó los incrementos salariales, las exportaciones no tradicionales debieron enfrentarse a condiciones desfavorables del comercio internacional y el sector industrial entró en una depresión. Los estudiantes y grupos de trabajadores adelantaron protestas y huelgas periódicas. En octubre de 1976, López Michelsen decretó el estado de sitio tras 2 meses de huelgas adelantadas por los empleados del Instituto de los Seguros Sociales. El descontento contra el gobierno volvió a estallar en septiembre de 1977, cuando los 4 principales sindicatos del país se unieron en una huelga para protestar por la carestía de la vida. En razón de las medidas de estado de sitio aún en vigor, el gobierno declaró ilegal la huelga. El intento del gobierno de reprimir la huelga dio ocasión a 20 muertos. Varios ministros del gabinete renunciaron en protesta por la forma en que la huelga había sido gestionada por parte del gobierno. La actividad guerrillera resurgió durante la administración López Michelsen, aunque algunos grupos se mostraron menos activos. Las FARC fueron las más beligerantes en las zonas rurales de los departamentos de Antioquia, Tolima, Magdalena, Boyacá, Caquetá y Meta. El M-19 secuestró y retuvo a más de 400 personas para obtener rescate. El ELN, especialmente activo en el sur de Bolívar, secuestró a varias personas prominentes y realizó varias emboscadas a patrullas del ejército. El EPL, sin embargo, declinó en importancia después de la muerte de su fundador, Pedro León Arboleda, en 1975. Aunque López Michelsen no consideraba el tráfico de drogas como una seria amenaza al comienzo de su administración,
En 1978 debió reconocer los efectos ruinosos que el narcotráfico generaba en la estructura política y económica de la sociedad colombiana. La corrupción procedente de los dineros ilícitos permeó todos los niveles del sistema político. Aquellos que estaban haciendo campaña presidencial o proselitismo para ocupar cargos legislativos, que hicieron pronunciamientos evidentes contra los narcotraficantes, estaban amenazados de muerte y temían por sus vidas. En algunas áreas del país, los narcotraficantes de mayor prominencia lograron hacerse elegir en cargos de elección popular. Aunque la industria de los narcóticos contribuyó a la generación de un superávit de divisas y a la generación coyuntural de empleo, su impacto global en la economía fue funesto. La afluencia de dólares contribuyó al incremento de la oferta monetaria que disparó la inflación, merced a la operación de una economía paralela que competía con la economía regular. La industria del narcotráfico generó etapas de auge en diferentes ciudades de Colombia y los precios de los predios rurales subían y bajaban en periodos cortos de tiempo. Los ingresos proporcionados por la industria de la droga se utilizaron principalmente para el consumo conspicuo y no para la inversión productiva. La tala y quema de bosques para el cultivo de marihuana acabó con las tierras fértiles que podrían haber sido aprovechadas para la producción de alimentos, generando graves impactos ambientales y la necesidad nacional de importar alimentos. La economía paralela contaminó todos los sectores económicos a través del lavado de los narcodólares, a menudo a través de empresas de fachada y testaferros. Una de las industrias predilectas para estos propósitos fue la compraventa de bienes raíces. Los traficantes de droga también se hicieron al control de negocios legítimos para el logro de sus oscuros propósitos, tales como bancos, fábricas textiles y equipos deportivos. El control del tráfico de drogas desvió los esfuerzos gubernamentales de otros objetivos de planificación en beneficio de la economía nacional, comportando la utilización de fondos que deberían haberse usado en programas gubernamentales de alto impacto. A fines de 1977, los observadores erróneamente predijeron que el conservador Belisario Betancur Cuartas ganaría las elecciones presidenciales de 1978 debido a la división del Partido Liberal entre fracciones rivales que apoyaban a Carlos Lleras Restrepo y a Julio César Turbay Ayala. Turbay se convirtió entonces en el candidato del Partido Liberal después de que su facción ganó la mayoría de escaños en las elecciones legislativas de febrero de 1978. La campaña presidencial fue en gran parte personalista y ninguno de los candidatos tomó posiciones concretas sobre temas importantes. Los candidatos difieren, sin embargo, en su dependencia de la maquinaria partidista. Turbay desarrolló una campaña de unidad liberal mientras que Betancur, en representación del partido de la minoría, conformó un movimiento nacional de coalición en el que conservadores, liberales disidentes, los restos de la ANAPO y los miembros del Partido Socialdemócrata Cristiano se unían. No obstante, Turbay ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen. Aproximadamente el 60% del censo electoral se abstuvo de sufragar. La administración Turbay 1978-82 heredó una situación financiera que mejoró ligeramente debido a las medidas de austeridad establecidas por López Michelsen y a la disminución de los ingresos del café, que se tradujo en 1978 en una menor tasa de inflación. Turbay centró su política económica en la reducción del desempleo y en políticas anticíclicas para evitar una recesión inminente. Uno de los objetivos principales fue la descentralización de los recursos fiscales y la promoción de la autonomía regional a través del gasto público en infraestructura como prioritarios. Su Plan de Integración Nacional, PIN por sus siglas, llevado a efecto entre 1979-82, preveía el crecimiento del gasto público para alcanzar el 19% en términos reales. Debido a que los ingresos del gobierno provenientes de las exportaciones de café estaban disminuyendo en este momento, Turbay tuvo que financiar el crecimiento en el gasto público recurriendo a préstamos externos. El aumento del gasto público contribuyó a un nuevo aumento de la inflación y a un incremento masivo de la deuda externa. En su intento por evitar una recesión, Turbay alentó la inversión extranjera en Colombia y promovió la creación de industrias intensivas en mano de obra para reducir el alto desempleo urbano. A pesar del aumento del gasto público, Colombia experimentó una recesión causada por escasez de crédito y las altas tasas de interés. Una reducción de los aranceles proteccionistas, concesiones de licencias de importación para los productos industriales, el advenimiento del contrabando
y además debió enfrentar la disminución de la demanda mundial de bienes industriales producidos en Colombia. Poco después de asumir el cargo, Turbay dio la máxima prioridad a la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Aunque inicialmente se decretó el estado de sitio para contrarrestar el tráfico de drogas, esta figura contribuyó notablemente mediante la puesta en vigor del denominado Estatuto de Seguridad Nacional en 1978 a que el gobierno mejorara sustancialmente su capacidad de acción contra las guerrillas. Los críticos acusaron a las fuerzas militares y de policía de utilizar el Estatuto de Seguridad para detener indiscriminadamente a la élite intelectual al tildarla de subversiva, en la que estuvieron involucrados destacados periodistas, artistas y académicos que eran sospechosos de estar asociados con elementos de izquierda. Algunos movimientos que se estaban gestando en virtud del descontento popular por las acciones gubernamentales, como por ejemplo protestar en contra del desabastecimiento de agua, fueron acalladas mediante la invocación del Estatuto de Seguridad. Las personas detenidas por motivos políticos alegaron que las Fuerzas Armadas habían recurrido a la tortura durante los interrogatorios.